Ok. Voy a compartir. Se perdió. Okay. Tengo aquí. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ok. La sesión del día de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera sería hablar sobre los errores de las oraciones que me han enviado hasta el momento. Ok. Identificar el error y corregirlo. Y la segunda parte de la sesión sería hablar sobre las instrucciones o de las actividades, más bien de las evidencias de Learning Activity 2 que van a empezar a desarrollar. Perdón, a partir de la próxima semana, en este momento estamos desarrollando otras actividades, pero voy a dejar en grabación las instrucciones de las actividades de la próxima semana para que quede el récord y puedan venir nuevamente a la grabación y revisar cómo desarrollar la actividad correctamente. En este momento, entonces, empezamos por la primera parte de la sesión, que es hablar de las inconsistencias de este momento. Si usted tiene inquietudes acerca de el ingreso a contenidos de cursos, las instrucciones de las actividades de Learning Activity 1 o la metodología de trabajo. Eso lo vimos en la sesión de la semana anterior, es decir, de la semana 1, que desarrollamos el 25 de octubre. Entonces, si usted tiene dudas acerca de la grabación, de lo que se mencionó en esa sesión, pues revise la grabación, eso lo encuentra en Online Sessions en la parte izquierda. Ahí está la carpeta Web Conference Recording, ahí está la grabación de la sesión. Por favor, revise la grabación de la sesión. Esta sesión no va a tratar esos temas. El Learning Activity 1 es lo que estamos desarrollando en este momento. Según el cronograma, nuevamente las fechas son informativas, son para establecer un orden en el curso, no quiere decir que las actividades van a cerrar cuando llegue esa fecha. Tenemos que estamos desarrollando el Learning Activity 1, que se llama Material Multimedia Welcome, la evidencia Identities, la evidencia interactiva My School Bag, que se encuentra en plataforma, y la evidencia Blog Presentations. Okay. La evidencia Identities, bueno, todas las evidencias van a evaluar el uso del verbo to be, pronombres personales, nacionalidades y demás. Eso lo vimos en la sesión anterior. Y ustedes lo verán en las instrucciones de las actividades. Entonces, yo ahorita voy a parar de compartir aquí. Voy a compartir el archivo que tengo listo para ustedes con las oraciones, con las inconsistencias de las evidencias Identities y el Blog Presentations, que es lo que acabo de mencionar en el cronograma. La primera inconsistencia que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Esto lo mencioné en la sesión anterior, lo vuelvo a decir. No me envíen evidencias de otros cursos o bajadas de internet. No van a probar. Las evidencias han sido modificadas para su beneficio, así que por favor revise las instrucciones y desarrolles. Esto incluye copiar y pegar respuestas de otras evidencias en las instrucciones de este curso. Esto no es válido tampoco y tampoco aprueba. Así que revise muy bien las instrucciones y desarrolle las instrucciones de este curso. Eso por un lado. Lo otro es que me envían evidencias con oraciones que no evalúan, que no utilizan las estructuras que se evalúan en este curso. Por ejemplo, si estoy trabajando el uso del verbo to be, me envían oraciones con el uso del verbo will, por ejemplo. Esto no va a probar. Yo necesito revisar que ustedes tengan claro el uso del verbo to be. Entonces utilicen los verbos, pero las estructuras que evalúan cada una de las instrucciones. Por eso cada una de las instrucciones tiene claro en la primera parte que se está evaluando. ¿Ok? Muy bien.
Aquí tengo en pantalla unas oraciones, 8 oraciones que me han enviado en las actividades que acabé de mencionar, Identities y Blog Presentations. Necesito, lo que voy a hacer hoy va a ser un poco diferente a las sesiones que quedan en el curso. Yo voy a tratar las primeras 6 oraciones, ¿ok? Voy a identificar qué es lo que tienen las oraciones de incorrecto y cómo corregirlo. Y las últimas 2 oraciones, la 7 y la 8, lo voy a dejar abierto para que ustedes me digan, cualquiera de ustedes que se anime a decirme qué inconsistencia tiene la oración y cómo corregir, qué error tiene la oración y cómo corregir. Nuevamente, en las siguientes horas, sesiones no va a ser de esa manera, va a ser un poco más dinámico. Perdón. Va a ser un poco más dinámico. Entonces, esta va a ser la inconsistencia, la dinámica de la oración, de la sesión, perdón. Muy bien. Alguien me escribe en el chat. No sé, no supe cómo encontrar la guía de trabajo. Luz, nuevamente eso lo trabajamos en la sesión 1, la primera sesión del curso. Si tú no ingresaste a esa sesión, se encuentra la grabación disponible. Esa grabación fue enviada a sus correos. Está en la sección de anuncios también. Y también lo encuentras en la carpeta Online Sessions Web Conference Recording, que es lo que acabé de mencionar iniciando la sesión. ¿Ok? Eso lo encuentras dentro del curso y también fue enviado a sus correos. También se encuentran anuncios. La grabación está disponible para que revises la metodología de trabajo y cómo desarrollar todas esas evidencias. Continúo entonces con la sesión. Tengo la oración, My name is John. I am from Australia. Esta oración gramaticalmente puede funcionar, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. En inglés se tiene muy en cuenta la puntuación, bueno, en todos los idiomas, pero específicamente, ya que estamos trabajando en el idioma inglés, es muy importante tener en cuenta la puntuación. Entonces, empezamos con mayúscula inicial siempre y los nombres propios deben tener mayúscula. ¿Ok? Entonces, my name is John. Y I am from Australia, ¿ok? Eso es como para que lo tengan en cuenta porque veo mucho ese. Lo mismo ocurre con las nacionalidades, también van con mayúscula inicial, ¿ok? Tengo la segunda oración, ya Word me señaló el error y es Where are your mother from? ¿Ok? Yo les había mencionado en la primera sesión, lo vuelvo a decir en esta sesión. Ustedes deben tener claro, deben tener esa práctica, deben empezar a revisar siempre que las oraciones en inglés se sepa claramente de quién se está hablando. ¿Quién hace la acción? ¿De quién hablamos en la oración? Siempre en inglés queda claro. Se utiliza o un sujeto, un pronombre o el nombre de lo que estamos hablando, ya sea una persona o algo. Siempre tenemos claro de quién hablamos en las oraciones. Entonces vamos a identificar eso en esta oración. Aquí dice, where are your mother from? Your mother from. Where are your mother from? Entonces tenemos una oración interrogativa. Muy bien. Debemos iniciar con mayúscula. Sí. Pero es are your mother from. Identificamos al sujeto en la oración. ¿Quién hace la acción? Ah, la acción la hace esta persona, your mother. No es mother porque estamos hablando de la mamá de alguien. Entonces es un posesivo. Your mother. Esa sería el sujeto. Ok. Your mother. Vamos a identificar esto. Lo voy a poner acá abajo porque sé que estamos aprendiendo esto.
Y lo voy a poner de otro color. Estos son los sujetos. Son los pronombres personales que representan sujetos en la oración. Entonces yo aquí tengo este color. No, pongamos otro color. A ver. Tengo este y tengo estos. La razón por la que cambio los colores y los pongo, los agrupo por colores, es porque el turquesa, I, you, he, she, it, son pronombres personales y son pronombres singulares. Es decir, que hablan de una sola persona, pero o una sola cosa. Y los pronombres que se encuentran en la parte inferior, en rosado o fucsia, es correspondiente a los pronombres plurales, que hablan de dos o más cosas o personas. ¿Ok? Esto lo vemos en el material multimedia, pero yo tengo entonces el uso del verbo to be. El verbo to be para estos va a ser diferente del verbo to be para esto. Vamos a mirar. I es la primera persona, estoy hablando de mí, quien está escribiendo la oración, mi persona, mi persona. La primera persona sería el verbo to be am. ¿Ok? Pero ya la segunda persona, es decir, la persona que está recibiendo la oración, la segunda persona, entre tú y yo soy la primera y tú eres la segunda persona. Entonces, la segunda persona del verbo to be es are. Pero ya en la tercera persona, singular, la tercera persona ya tenemos una variación. Y es, puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser neutral. Y neutral más que todo para objetos, cosas, conceptos, teorías, eh, ¿cómo se llama esto? Lugares icónicos, por ejemplo, lagos y ríos. Tercera persona, neutral, ya sería it. ¿Ok? Entonces, en la tercera persona ya yo tengo masculino, femenino o neutral. Incluso también aplica para mascotas o animales y también aplica para bebés que no tenemos claro el género del bebé. Entonces también podríamos utilizar el pronombre it, que es neutral. Para este verbo, para este pronombre, perdón, el verbo to be que utilizamos es el verbo is. Esto lo vemos en el material multimedia. En la parte plural, que tenemos you, que ya sería ustedes, entre ustedes dos, entre ustedes se entienden, no sé, es un ejemplo, pero tenemos el pronombre you que es para más de dos personas que no te incluye a ti. Estamos hablando de personas que estamos refiriéndonos en la oración. Entonces, ese pronombre va a tener el verbo, perdón, are. We es el pronombre también plural, estamos hablando de los pronombres plurales, pero este ya me incluye a mí. We somos nosotros. Estamos hablando de nosotros. Ya me incluye a mí, entonces voy a utilizar el verbo to be, are. Y el pronombre they, si se dan cuenta, es un pronombre que no me incluye a mí, ¿ok? Y que habla de un grupo de personas o un grupo de cosas, o un grupo de animales, o un grupo de conceptos, o un grupo de teorías, o un grupo de plural. Y tengo el verbo to be, are. Entonces, nos damos cuenta que en he, she, it, es tercera persona, tenemos el verbo to be is. En you, singular, utiliza el verbo to be are. Y en I, singular, que obviamente es singular, la primera persona sería el verbo to be am. Y para los pronombres plurales ya utilizamos el verbo to be are. Muy bien.
Entonces yo aquí en esta oración tengo where are your mother from. Ya identifiqué que el sujeto es your mother. Miremos a ver en qué sujeto, en qué pronombre me cae your mother. Your mother. ¿Sabes? ¿Estoy hablando de mí como primera persona? No, estoy hablando de alguien. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti que tú estás leyendo mi oración. No, no estoy hablando de ti, estoy hablando de alguien más, porque aunque yo utilice el pronombre your, esto es un posesivo, esto indica que le pertenece a alguien. ¿Ok? No estoy hablando de you, estoy hablando de your. Your es posesivo y indica que algo o alguien le pertenece a alguien. ¿Ok? Your mother. ¿Estoy hablando de tercera persona? Podría ser. ¿Estoy hablando de plural? No creo. Your mother, estoy hablando de una sola mamá. No es plural. Entonces la opción que me queda es esta, la tercera persona. Si es la tercera persona, miremos a ver qué pronombre le correspondería a your mother. He es masculino, pues no estoy hablando de papá, estoy hablando de la mamá. Entonces no podría ser he. She es femenino, espérate. Podría ser, your mother podría ser este pronombre. It es neutral, no, estoy hablando de una mamá, no estoy hablando de alguien que no se identifique un género en esta oración. Entonces no sería neutral, sería el femenino she. Y si identificamos el pronombre personal, pues entonces nos damos cuenta que ese ya viene con un verbo to be. Entonces en la oración debemos corregir. Where is your mother from? Estoy hablando de una tercera persona, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, estoy hablando de tu mamá. Tercera persona. ¿Ok? Carol, ¿tienes una pregunta al respecto? Ay, espérate. Disculpa. Ya, utiliza el micrófono. Carol, ¿tienes una pregunta? ¿Me pueden escuchar? Ok. Si me pueden escuchar, por favor, confirmar en la sesión. Ok. Continúo entonces en la sesión. Gracias por confirmar. Tengo entonces la tercera oración. Dice, there is a table. Esta es una oración de la evidencia identities. ¿Ok? La evidencia identities está vinculada con el material multimedia del Learning Activity 1 que se llama Welcome. En el mismo trabajamos el vocabulario referido a los útiles escolares. Esta esta oración me utiliza la palabra table y es incorrecto porque no vemos vocabulario referido al hogar en esta material. Estamos hablando de útiles escolares. Entonces pueden utilizar los útiles escolares que ven en la imagen correspondiente a la evidencia y en este caso pues sería there is a desk. Tengo la oración there are a big windows. Ojo, y esto también lo mencioné en la primera sesión. Cuando ustedes tienen el artículo a o an, si ustedes ven esto en su oración, estamos hablando de singular, estamos hablando de singular. Singular.
No es primera persona, no es segunda persona, no es masculino, no es femenino, es neutral. Es neutral, por lo tanto tiene el verbo to be, is. Esto, espérame. Es esto. Ok, esto es incorrecto. Y utilizar el sustantivo en plural también es incorrecto porque estamos hablando de una sola cosa. El artículo está en la oración. Entonces ustedes tienen que corregir lo correspondiente a lo que se ve en la evidencia, en la imagen. There is a big window. Singular. Si ya tenemos este artículo, o sea, si ustedes ven un artículo a o an en la oración, ya tienen que tener muy claro. Hablamos de una oración singular, de un sustantivo singular. Tiene que ser singular. Tiene que haber acuerdo en la oración. Por lo tanto, el verbo que utilizo tiene que ir acuerdo al mismo. No puede ser plural. Esto no puede ser plural. No puede ser segunda persona. Tiene que ser, tampoco es primera persona, tiene que estar en la tercera persona. Pero es que yo también tengo la tercera persona. Tengo un sujeto que puedo utilizar de manera neutral, sin género, sin masculino, sin femenino, solo neutral. Bueno, entonces le corresponde el verbo is. ¿Ok? Muy bien. Quinta oración tengo, I have 20 years old. She have 19 years old. Lo dije en la primera sesión, lo vuelvo a decir. Las edades se expresan con el verbo to be. Si ustedes me envían cualquier oración en cualquier evidencia del curso, podemos estar en el Learning Activity 4, y ustedes me envían oraciones con el verbo have en lugar del verbo be para expresar las edades, no aprueban la evidencia, porque deben aprobar este curso teniendo muy claro que las edades se expresan con el verbo to be, no con el verbo to have. Entonces tengo mira a ver el verbo to be, am, ok. Am 20 years old. She, right? She, vamos a buscar she. I, you, he, she. El verbo que tiene is, ok. Is 19 years old. Ok, bien. Sexta oración tengo, I have a notebook, a calculator, and a 3-pen. Vamos a corregir esto. Primero, I have a notebook, a calculator. Vamos a poner una coma aquí. Recuerden que la puntuación es importante. I have, I have a notebook, coma, a calculator. Pero yo acabo de decir, una coma, and yo acabo de decir que cuando yo veo el artículo a, estoy hablando de una sola cosa. De una sola persona, de un solo objeto, de un solo sustantivo. Es singular. Pero luego de esto le pongo el 3, y 3 ya es plural, es 3. 3 significa 3, ya es plural. ¿Cuál es? ¿Singular o plural? Ya la oración que tengo en la evidencia identities me viene con el artículo a. Quiere decir que el sustantivo que yo utilice ahí tiene que ir singular, porque a es singular. A o an es singular. Entonces yo no puedo poner el 3. El 3 es plural. Es incorrecto. La oración tiene que tener acuerdo. ¿Ok? Entonces, and a pen. Incluso pues, si el aprendiz puso 3 y no me puso pen en plural. O sea que por parte y parte está mal esa expresión. ¿Ok? Porque si fuese plural, entonces tendría 3 pens sin el artículo a. Pens terminado en s, plural. Pero no hace eso, me pone el 3 que es plural y encima ya la oración viene con el artículo a, lo que indica que el aprendiz tiene que tener un sustantivo singular en ese espacio. ¿Ok?
Muy bien. Nuevamente, esta oración, la séptima oración, es una oración de la evidencia identities, donde se evalúa el uso del verbo to be, se utiliza pronombres personales y donde se evalúa el uso de la expresión there is, there are. La oración que tenemos en el número 7 es we live in Rome. Alguien que se aventure, en este momento aquí en la sesión de decirme qué creen que es incorrecto en esa oración. José, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está hablando de plural que me incluye. Entonces sería we are live in Rome. Ok, podría ser. Sí, podría ser. A ver, ¿alguien más? Gracias, José. Ok, gracias. ¿Alguien más que piensa acerca de la oración? Nuevamente, la evidencia evalúa el uso del verbo to be, de los pronombres personales, la expresión there is, there are. Esa oración dice we live in Rome. ¿Qué inconsistencia creen que tiene la oración? ¿Qué error? Tal vez el we. Ok, dime más. ¿A qué te refieres con el we? Se perdió la comunicación, Carol. Porque ahí se habla de nosotros, ¿no? No se está hablando en singular. Si es presentación, porque entré un poco tarde. Creo que si se está hablando en singular, no va el we. Ok. Si se estuviese hablando en singular, no iría el we, pero la oración sí habla en plural. O sea que... Ah, ok, entiendo. Muy bien, entonces la inconsistencia que tiene la oración, José más o menos está dándole a lo que es, y es, este verbo es incorrecto. Nuevamente evaluamos el uso del verbo to be, evaluamos el uso de pronombres personales, evaluamos el uso de la estructura there is, there are. Por lo tanto, we, ¿es correcto? Es We are. ok, are in Rome. ¿Por qué no utilizamos el verbo live? Porque ya es otra acción, es otro tema, ¿ok? Una cosa es decir, estamos en Roma, y otra cosa es decir, vivimos en Roma. Hablamos de dos cosas diferentes, ¿cierto? Y en la evidencia estamos hablando del uso del verbo to be. Verbo to be en español indica verbo ser o estar, ¿ok? Entonces tenemos, we are in Rome. La última oración dice, I am from Colombia, she is from Colombia. Alguien que me diga cuál es la inconsistencia ahí. José, cuéntame. Ahí está diciendo que es de Colombia, pero está colocando que es colombiano. O que es colombiano. O que soy, perdón, o que soy. O sea, estoy diciendo que soy de, o sea, debería decir que soy de Colombia, pero está diciendo I am from Colombia. Está colocando la nacionalidad, no el país. Correcto, el bingo. Muy bien. Así es. Tenemos dos cosas diferentes. Una es el país y el otro es la nacionalidad. Si estudiamos en el material multimedia, nos damos cuenta que en el material multimedia tenemos las nacionalidades. Resulta que Colombia, el país, la nacionalidad de Colombia o el gentilicio de Colombia termina en N. Y entonces suena un poquito familiar, suena un poquito similar, pero no es similar. Una cosa es el país y otra cosa es la nacionalidad. Entonces, formas de corregir esto. I am from Colombia. O voy a hacerlo con la otra oración. She is Colombian.
¿Nos damos cuenta de la diferencia? Uno utiliza la preposición from y el otro no. Porque hablamos de ser, de. O hablamos de el ser. ¿Ok? Entonces tenemos una nacionalidad y un país. Ojo, evidencia identities que me envíen con esta inconsistencia tampoco aprueba. Se evalúa el uso de las nacionalidades correctamente. I am from Colombia o I am Colombian. She is from Colombia o she is Colombian. ¿Ok? Vamos a hacerlo con otra palabra que no suene tan similar. Ok. I am from Spain. España. I am from Spain o I am Spanish. Ok. Una cosa es el país y otra cosa es la nacionalidad. Ok. I am from Italy. I am Italian. Ojo pues con esta diferencia. Muy bien. Esas serían las inconsistencias que hemos revisado hasta el momento. ¿Tenemos preguntas acerca de lo que se ha tratado? Quiero que tengan en cuenta que hemos tratado en estas inconsistencias las estructuras a evaluar y el seguimiento de las instrucciones. Por ejemplo, en la tercera oración nos damos cuenta que la oración puede ser correcta gramaticalmente, pero realmente lo que está evaluando la evidencia es el uso de vocabulario referido a los útiles escolares. Entonces no cabería el uso del table, sino el uso del desk. ¿Ok? Entonces evaluamos todo en la evidencia, evaluamos las instrucciones, que se sigan las instrucciones y el uso de las estructuras a evaluar que también se indican dentro de las instrucciones. ¿Ok? Voy a parar de compartir aquí y voy a volver, si no tenemos preguntas, voy a volver al cronograma para que tengamos en cuenta lo siguiente. Y lo voy a dejar en grabación para que cuando estén haciendo estas evidencias vengan a la grabación y revisen la evidencia. A partir del 3 de noviembre nuevamente son fechas que dan un orden al curso, no quiere decir que las evidencias van a quedar deshabilitadas, todas están habilitadas. Vamos a desarrollar a partir del 3 el Learning Activity 2, correspondientes al material multimedia What is your favorite sport? Y la evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva at the Park que desarrollamos ya en plataforma y la evidencia Personal Likes. La evidencia entonces, la voy a abrir aquí. Sports and Animals y Personal Likes son las siguientes. Voy a abrir las instrucciones. Aquí está. Personal Likes. Personal Likes, yeah, Personal Likes. Tengo el uso del vocabulario referido a los animales y a los deportes. La estructura like, afirmativa, negativa e interrogativa. Ojo, van a estudiar muy bien ese material multimedia, ¿ok? Y el uso de pronombres personales, en este caso el pronombre I. ¿Qué es esto? Sí. Esta evidencia va a evaluar, entonces, ustedes ya van a construir oraciones. En la primera unidad, Learning Activity 1, ustedes diligenciaban espacios en blanco. Y ya en esta segunda unidad van a construir la oración. Y la oración tiene que ser bien sencilla, bien básica, bien concisa. Estamos en un nivel beginner y eso está bien. Es más, las evidencias que aprueban, las evidencias que tienen mayor probabilidad de aprobar son las evidencias que utilizan las oraciones las más sencillas posibles. Cuando entonces trabajamos las oraciones, tenemos que tener en cuenta lo que acabé de mencionar en la primera sección de esta conferencia, y es que en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando. Es decir, que la evidencia, la oración tiene que tener una estructura básica, y esa estructura básica es un sujeto y una acción. Alguien que desarrolle la acción y ese verbo. ¿Ok? Ya lo que se pone después sería considerado un complemento.
Entonces, en esta evidencia usted va a desarrollar unas oraciones sencillas. Mira que aquí les dice simple sentences, sencillas, frases sencillas, en la que usted va a hablar sobre sus animales y deportes favoritos. Animales y deportes favoritos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. I like dogs. ¿Ok? Esta es una oración completa. I like dogs. Si usted ya va a añadirle una explicación del por qué le gustan los perros, no me gustan los perros. I like dogs because utilizamos esta cláusula de explicación, because, y ya en la segunda parte de la oración, o sea que la oración está dividida en dos cláusulas. La primera es I like dogs y la segunda sería they are loyal. En la mitad tengo una cláusula de explicación. Bien. En they are loyal, tenga en cuenta de quién está hablando. Si usted tiene un sujeto personal, en esa cláusula tiene que corresponder a el sujeto de la primera, o el sustantivo de la primera más bien. ¿Ok? Usted tiene que tener acuerdo en esa oración. No me ponga I like dogs because we are loyal. We me incluye a mí. ¿Cierto? No tendría absolutamente nada que ver con los perros. ¿Ok? Por último, en esta oración les quiero decir lo siguiente. Miren cómo se traduce la oración. Me gustan los perros. En español utilizamos los perros, ¿cierto? En inglés, los sería the, T-H-E, the. Pero la cláusula, perdón, el artículo the or the, el artículo the or the, es un artículo que se utiliza para expresar algo que ya mencionamos. Por ejemplo, si yo digo, el vecino tiene unos perros divinos. Me gustan los perros divinos. Cuando yo utilizo en la primera parte, el vecino tiene unos perros divinos. Y en la segunda parte digo, me gustan los perros divinos. Ya en la segunda parte yo utilizo los. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo estoy hablando, me estoy refiriendo a los perros que acabé de decir que el vecino tiene. Entonces, el artículo the o the se complica un poco más en la oración porque tiene que ser, el lector tiene que entender a quién se está refiriendo. Nuevamente, usted en inglés siempre va a dejar claro de quién habla. Entonces, mi sugerencia no utilice el artículo the si no tiene claro el uso del artículo the, ¿ok? Utilice la estructura que se da en los ejemplos. I like dogs. Mire que no tiene el artículo the. Estamos hablando de cosas generales, de los perros en general. No estoy hablando de un perro en específico, no estoy hablando del perro del vecino, no estoy hablando de ninguno de los perros. Estoy hablando de los perros en general. Por lo tanto, no lleva el artículo the. Me van a enviar oraciones con el artículo the y les voy a devolver la evidencia diciéndole ese artículo es incorrecto en la oración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas en general. Ya cuando empecemos a hablar en el nivel 1, empezamos a hablar del artículo the, empezamos a hablar del artículo a, el artículo an, ahí sí, empezamos a estudiar eso y a evaluar. Por ahora, me van a dejar la oración sencillita. I like dogs because they are loyal. I like dogs because this. I like bunnies. I like cows. I like whatever, lo que sea. Oraciones sencillitas. Hacemos el número de oraciones que nos indica. No sé si lo tengo aquí. Sí, entonces hacemos oraciones sencillas y lo enviamos a través de la plataforma. Esa es la evidencia personal likes. Y voy a abrir ahora la evidencia Sports and Animals. Sports and Animals nuevamente evalúa el uso de vocabulario referido a los animales y los deportes, el uso de la estructura like y el uso del verbo to do o el verbo do para la forma interrogativa. En el primer punto de la evidencia, usted va a desarrollar estas oraciones en espacios en blanco con las palabras que se encuentran en este cuadro azul. Hay palabras en este cuadro azul que usted no va a terminar usando.
Así que usted tiene que leer muy bien cada una de las oraciones y ponerle lógica a lo que se dice a cada una de las oraciones, el contexto de cada una de las oraciones y utilizar los espacios en blanco acorde. Vamos a utilizar los espacios en blanco con las palabras que están aquí. No me envíen evidencias con palabras inventadas. No dan sentido, no tiene sentido a lo que se dice en la oración. Lean el contexto de la oración y utilicen las palabras que se utilizan en este cuadro azul. El segundo punto, usted va a diligenciar espacios en blanco con la estructura like. Mire, en su forma afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Cómo se hace esa interrogativa? Pues la oración tiene que terminar en signo de interrogación. Tiene que terminar en signo de interrogación. Tiene que terminar en signo de interrogación. ¿Cómo sé cuál es la estructura que tengo que poner aquí? ¿Cómo utilizo el verbo like? Estudiamos el material multimedia de la unidad. ¿Ok? El material de la unidad me dice cómo revisar o cómo crear, más bien, la estructura like correctamente. Aquí lo tengo, entonces doy aquí material multimedia, me abre esto aquí, perfecto. What's your favorite sport? Oh, no, my introduction. Y aquí tengo, aquí me lo dice al principio, likes and dislikes, animales, deportes. Y aquí me dice, miren, aquí está el orden de las palabras. Aquí está la estructura. Aquí les indica exactamente qué es lo que tienen que aprender. Mire la forma negativa. Mire la forma negativa. ¿Ok? La forma interrogativa. Van a estudiar muy bien ese material. Van a ir a cada una de las etapas y desarrollar la actividad correctamente. Esas son las instrucciones para Learning Activity 2. Nuevamente aún no las estamos desarrollando, pues según el cronograma, pero estamos dando las instrucciones para que quede claro todo ese tema. ¿Tenemos preguntas? Comparto. ¿Tenemos preguntas? Entonces, ¿cuándo se empezarían a subir las evidencias? ¿A partir de qué fecha? Usted puede subir evidencias en cualquier fecha. Usted lo que tiene que tener en cuenta es el cierre de recepción de evidencias, que es el 30 de noviembre. Usted puede subir evidencias en cualquier fecha. Ah, ok. Nuevamente, todo eso se cubrió en la metodología de trabajo. Eso se trabajó en, mírenlo aquí. Vemos la carpeta Online Sessions. Doy clic en Online Sessions. Aquí tengo la grabación. Web Conference Recording. Doy clic en la carpeta y me abre la grabación de la sesión anterior. Creo que alguien me preguntó al respecto. Entonces ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene el usuario Redmi Note 9 Pro? No sé cuál es el nombre. Cuando ingresemos a las sesiones, tenemos que darnos un nombre para poder realizar la sesión. Incluso para la próxima sesión va a ser un poco más obvio esto. Necesitamos los nombres de los usuarios. ¿Ok? Miremos el chat. Alguien sí me hizo preguntas en el chat. Ah, bueno, Luz Granada me decía que no sabía cómo cambiar el nombre. Luz, lo cambié por ti. Ahí está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, nuevamente, los medios de comunicación está el foro, las notificaciones en la parte superior de la plataforma, ¿sí? Y el correo institucional. Entonces, estamos conectados. José, ¿tienes una pregunta? No es como pregunta, profe, sino que yo estoy un poco atrasado porque yo tuve el usuario bloqueado hasta ayer. Entonces apenas me estoy poniendo el día con este primer
tengo que revisar la grabación anterior y pues ya me pondré al día con todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Pero es como la explicación de por qué hasta ahora entro. No hay problema, no hay problema. Por eso todas las actividades quedan abiertas para que quien ingrese en cualquier punto del curso pueda ponerse al día, y las grabaciones quedan ahí para que todos se puedan poner al día. Lo único que tienen que tener en cuenta es el cierre, la fecha del cierre de actividades, de envío de actividades, pero sí puedes, ese es el procedimiento correcto, lo que acabas de mencionar, revisar la grabación y ahí sí ponerte a hacer las demás actividades. Perfecto, gracias. No hay problema. Listo, pues, si no hay más preguntas. Instructor, sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay material de apoyo? ¿En qué, perdón? En el curso. Sí, cada unidad tiene material de apoyo. Eso también lo tratamos en la primera sesión. Si vas a Sí, cada una de las actividades. Sí, señora. Si vas a cada una de las actividades, en Materials, en Support Materials, te vas a dar cuenta que tenemos el material multimedia, que también es descargable. Tenemos el material de apoyo. Ok, gracias. Y ojo, no me envíen material de apoyo, ni material descargable, ni nada por el estilo, ni el answer sheet. No me envíen eso como evidencia. La evidencia es cada una de las que se menciona en el cronograma, porque pierden un intento de envío. ¿Listo? Miremos a ver. Ok. Listo. Si no tenemos más preguntas, voy a dar por terminada la sesión. Ay, caramba. Ok. Pensé que nos estaba grabando, ya me iba a dar algo. Profe, antes de que cierre sesión, ¿cómo eso es el rollo de los envíos? Porque pues yo recién, es mi primer clase virtual aquí. En la otra no había podido ingresar. ¿Cómo así que pierdes intentos para subir? ¿Podría explicármelo, por favor? También lo tratamos en la metodología de trabajo, Caro. Entonces te invito a revisar la grabación de la sesión anterior. Ok, entiendo. Listo. Como les digo, la metodología de trabajo, el envío de evidencias, si tienen dudas acerca de las actividades o las instrucciones de las actividades de los Relativity One, también lo tratamos en la metodología de trabajo. En la grabación de la sesión anterior se van a dar cuenta que les envío a cada uno de ustedes en el chat. Bueno, cuando los que asistieron en el chat estaba la opción de una guía del cómo enviar evidencias en la plataforma. Entonces, en la grabación es muy probable que no se vea el link, pero lo tienen en el anuncio de la grabación de la sesión. Entonces, si van a anuncios y revisan la grabación de la sesión, el anuncio de grabación de la sesión, ahí está el link del cómo enviar evidencias. Listo, pues. Listo, pues. Ya me despedí como 3 veces. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Queda grabada entonces para los siguientes participantes o los siguientes aprendices o los mismos aprendices en las siguientes semanas, digo. Y nada, tenemos los medios de comunicación dentro del curso. Quedo pendiente si tienen alguna inquietud al respecto.